La clave. Lo decíamos hace unos minutos, ayer domingo, en el Día Internacional del Medio Ambiente, el gobierno promulgó la Ley Marco de Cambio Climático para que el país se convierta en carbono neutral para el año 2050. La ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, explicó que la normativa apunta a disminuir nuestro uso de combustibles fósiles para producir energías, para transportarnos, calefaccionarnos y también alimentarnos. Además, para construir una sociedad que sea capaz de hacerse cargo de las consecuencias del cambio climático. Bueno, grandes desafíos que tenemos por delante que vamos a analizar a esta hora junto a Pilar Moraga. Pilar es subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y también directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Pilar. Gracias por este contacto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy buenos días, Pilar. Bueno, partamos rápidamente a propósito de este Día Internacional del Medio Ambiente y la realidad chilena en esta materia. ¿Qué podríamos mencionar como los principales hitos que hemos vivido al respecto? Está el tema de la adhesión al Acuerdo de Escazú, Ley Marco de Cambio Climático. Hay varios temas en donde se avanza de manera sustancial en todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas públicas para poder seguir haciendo frente al cambio climático en el mundo. ¿Qué podríamos destacar en este sentido? Bueno, yo creo que ha sido una semana sumamente interesante, que ha marcado avances relevantes, como tú misma mencionas, en el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y por qué? ¿Por qué esta importancia? Porque Chile y el Estado de Chile confirman su compromiso con la acción climática y ambiental, concebida en términos de integración de los actores en la toma de decisiones. Y creo que hoy en día no es posible concebir una gobernanza del cambio climático y del medio ambiente que no sean estos términos. En definitiva, lo que yo creo que marca tanto la ratificación o aprobación del Acuerdo de Escazú y la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático es que Chile está tomando una senda de desarrollo acorde a los tiempos que vienen, marcados por los efectos del cambio climático y marcados por la necesidad de transitar hacia economías bajas en carbono. Pilar, y ahí hacerte una pregunta, porque claro, cuando uno hace todos estos anuncios o escucha los anuncios y luego los repetimos en la radio y en los otros medios de comunicación, hablamos siempre de carbono neutralidad y se le pone una meta, ¿no? Y cada vez está más cerca ese año 2050, estamos al 2022. ¿Y qué significa en lo concreto ser carbono neutral? Ser carbono neutral significa netear las emisiones de gases de efecto invernadero con la captura de estos gases. La captura que es capaz de hacer la naturaleza. En la sociedad humana o en la sociedad que vivimos hoy en día, el cero emisiones es una cosa prácticamente imposible porque las actividades humanas en sí generan gases de efecto invernadero, pero por lo mismo es necesario reducir al máximo. Y esa pequeña cuota que no vamos a poder reducir es necesario compensarla o capturarla de alguna manera para que podamos netear estas emisiones con estas capturas. Perfecto. Pilar, me gustaría que comenzáramos a desmenuzar un poco lo que tú mencionabas al principio, por ejemplo, el tema de la ley de marco de cambio ley marco de cambio climático, bien digo, ¿qué implica en lo concreto? Porque se establece la lucha del cambio climático como una política de Estado, pero esto ¿en qué se traduce en términos materiales, en términos de la transversalización de esta política en todos los ministerios? ¿Qué es lo que se traduce en concreto con esta ley? Bueno, esta ley es sumamente importante, ¿ya? Primero porque nos permite hacernos cargo de los compromisos que asumimos en el marco del Acuerdo de París. Esa es la primera cosa. Entonces, más allá de los compromisos que Chile pudo haber asumido en el marco de este acuerdo, no es posible cumplirlos si no contamos con un marco legal adecuado a aquello. En segundo lugar, esta ley se hace cargo de ciertas críticas y recomendaciones que nos hizo la OCDE en 2016. La primera era que no es posible que el cambio climático esté radicado en las competencias de un solo ministerio como es el Ministerio de Medio Ambiente, y que respecto de los otros ministerios como pueden ser energía, economía, hacienda, obras públicas, etcétera, transporte, claro, esté como una
como acciones de buena voluntad o de buena fe que puedan realizar cuando las agendas lo permitan. Y en ese sentido, la OCDE en el 2016 fue muy enfática, sobre todo respecto al rol que tiene el Ministerio de Hacienda en esta materia. Por lo tanto, como tú bien decías, esta ley lo primero que hace es considerar e insertar el cambio climático como una cuestión transversal en el quehacer de los distintos ministerios, 17 ministerios, pero además de los gobiernos regionales y de los municipios. Esto hace que el cambio climático sea parte de las funciones, tareas y obligaciones de cada uno de los órganos del Estado. Esa es una cuestión crucial. Es crucial que se va porque a materializar luego con la elaboración de políticas propias de estos órganos que se van a traducir en lo que son los planes de mitigación y de adaptación. Y ojo, que estos planes, sobre todo los de mitigación, y en el caso de los ministerios, van a tener un máximo de emisiones que van a poder generar de aquí al 2030 con un pic en el 2024. Esto es lo que se llaman los presupuestos de carbono. Esto es una cuestión completamente novedosa en que energía, obras públicas, transporte, ya tienen asignado un presupuesto que no van a poder superar. Y para ello van a tener que definir acciones y medidas en sus respectivos planes de mitigación. Es bien interesante lo que nos comentas ahí. Estamos conversando con Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Digo que es bien interesante, sobre todo al escuchar que, claro, hay unos planes que dan responsabilidad, que impulsan acciones y medidas concretas, y estos planes de mitigación que también ponen la responsabilidad en políticas que ya no dependen de la buena voluntad de nosotros los ciudadanos, que le podemos poner entusiasmo, por decirlo de una manera muy coloquial, a tratar de mitigar los efectos del cambio climático, hacernos responsables como ciudadanos activos, pero sabemos que si no contamos con políticas públicas que impulsen verdaderos cambios, tender a la buena voluntad no genera los cambios urgentes y concretos que se necesita para combatir el cambio climático. Entonces siento que eso le da un cambio, ¿no? Un giro a la responsabilidad de los distintos actores involucrados en esto. Sí, poner sobre el... Ahora, hay que saber que esas acciones que determinan los respectivos órganos estatales están destinados a orientar el comportamiento de los actores de la sociedad. Y me estoy refiriendo al sector privado, a la sociedad civil, a las comunidades y a los individuos. ¿Ya? Así, por ejemplo, uno debiera esperar, y sería deseable, eliminar los combustibles fósiles que, por otro lado, pueden generar bastantes problemas sociales a las personas que usan automóvil y que se trasladan así los trabajos. Entonces, estoy diciendo que eso vaya a suceder porque es una política climática más compleja en términos de que no hay solo objetivos ambientales, sino también sociales. Pero estas acciones del aparato del Estado están destinados a la sociedad. Entonces ahí sí vamos a tener un rol de acción, claro, respecto a la política pública que se defina por parte del Estado. Claro. Y también lo interesante es que hay un mandato hacia instituciones que están muy cerca de la ciudadanía, como las gobernaciones y las municipalidades, que finalmente son quienes están en contacto con los territorios, con la cotidianidad de las personas y que implementan de cierta manera las políticas públicas que emanan desde el Estado. Y ahí hay lo que me llamó la atención, que ya hay un presupuesto asignado, la ley marco atribuye un presupuesto asignado para implementar los mandatos que aquí se establecen, ¿no? Sí, pero ojo que cuando hablamos de presupuesto de carbono no es plata, no es dinero. Ya es carbono, porque a veces eso tiende a confundir. De hecho, sí, una de las principales críticas que ha recibido esta ley es que tiene muy bajo presupuesto, porque no es que la ley le va a asignar un presupuesto en dinero, digamos, a cada ministerio para que realice estas políticas públicas. Hay muy poquito presupuesto. Pero lo que sí hay es un presupuesto de carbono, que es como una bolsa, es como una cantidad X. Para darles una idea, el máximo de Chile comprometido en 2030 es de 1.100 megatoneladas de CO2 equivalente como país. Y eso en la estrategia climática a largo plazo se repartió
en responsabilidades en los distintos ministerios. Entonces, por ejemplo, no recuerdo bien la cifra, pero a energía le va a corresponder un máximo de 300 megatoneladas de CO2 equivalente aquí al 2030. Ya, y hoy día está produciendo, y estoy inventando las cifras, por favor, porque no las recuerdo, pero sí, pero está bueno, está produciendo 500, entonces va a tener el deber de reducir esa cuota. Ahora, el Ministerio de Energía en sí no genera gases de efecto invernadero, lo hace el sector energía, y por lo tanto deberá establecer medidas como, aumentar los impuestos verdes, disminuir los subsidios a combustibles fósiles, adelantar las salidas de las centrales de carbón, y todo eso va a permitir reducir lo que está exigiendo el presupuesto de carbono definido en la estrategia climática a largo plazo. En el fondo, repartir la responsabilidad de la emisión de este carbono por sector y que cada uno se haga responsable de reducir lo que estamos generando hoy día por área, ¿no? Así es. Perfecto. Así es. Y en esto, por ejemplo, los ciudadanos como medida, debiera haber una mayor y mejor información, por ejemplo, y elección incluso, como sucede en otros países, de qué energía estamos usando para calefaccionarnos, para la luz, para la electricidad, o bien cuál es la huella de carbono de los productos que estamos comprando en el supermercado, y eso va a permitir también decisiones más pequeñas, pero que pueden ser masivas en la medida que exista suficiente información, y ahí volvemos a la importancia de acceder a una información precisa que como ciudadanos también nos permita tomar las mejores opciones. Bueno, eso es un gran punto que tiene que ver con cómo nos educamos y cómo accedemos a la información, de saber cómo cada uno de nosotros en el fondo consumimos la energía hoy día, cuánto hacemos de uso de combustibles fósiles, dónde podemos reducir eso o cómo podemos optar en el fondo por distintas vías que permitan ir reduciendo la huella de carbono en general, ¿no? Desde, como lo decía la ministra del Medio Ambiente, desde que usamos para transportarnos, para calefaccionarnos, también para alimentarnos, en el fondo, que todo nuestro quehacer también está involucrado con esta idea de ir apuntando todos juntos a la crisis en la que estamos del cambio climático. Hablando también del acceso a la información y volviendo a uno de los temas que había planteado Fran, tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Hace unos días el Congreso aprobó el ingreso de Chile a este acuerdo, transformándose en el país número 3 en aprobar esa medida de un total de 24 que firmaron el tratado. La pregunta es, ¿qué significa en lo concreto este acuerdo para el país? Que tiene mucho que ver con el acceso justo a la información, ¿no? ¿Y por qué todavía faltan 11 países en reafirmarlo? Bueno, respecto de las razones de los países para no firmar, la verdad es que lo desconozco, pero siempre hay razones políticas que muchas veces dificultan este tipo de decisiones. Lo vimos en primera persona, digamos, en nuestro país, con argumentos que eran difíciles de comprender, inclusive. Pero lo que significa como desafío hoy en día, bueno, es profundizar la actual legislación de participación, acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, que nosotros ya tenemos en el contexto latinoamericano un estándar más o menos alto y destacable, pero con muchas deficiencias todavía, y eso es lo que hoy en día se va a tener que fortalecer, seguramente a través de reforma legislativa o interpretación de las normas actuales, en miras a poder facilitar esta participación y acceso a la información. Y luego, por consecuencia, el acceso a la justicia en materia ambiental. Ya están sucediendo ciertas cosas en la Convención Constitucional al respecto, que van en ese sentido de reconocer los derechos de acceso, de revisar la situación de los tribunales ambientales. Entonces yo creo que también esto se está discutiendo en distintas instancias que están que van en el mismo sentido. Eso también es importante destacar. Son las 9:25 ya y estamos conversando con Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Pilar, y con respecto a ese punto me gustaría profundizar en torno a este tema de avanzar hacia la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto en relación a lo que ya existe en materia de ley o lo que se puede seguir avanzando, las propias discusiones de la Convención Constitucional, ¿cuál sería el escenario más óptimo en que se debiese traducir esto de las comunidades? Bueno, hay una legislación que falta respecto a los defensores ambientales. Eso ahí estamos partiendo de cero y esa debiera ser una nueva legislación.
Luego, la misma ley marco de cambio climático establece una cápita transversal en materia de participación para la elaboración de todos los instrumentos de la política climática. Y esta definición de participación se hizo a la luz de los estándares de Escazú, como consta en la discusión legislativa del Senado. Entonces, ahí hay una instancia muy propicia a poder iniciar desde la implementación de la ley estándares de participación a la luz del acuerdo de Escazú. La CEPAL está trabajando en una guía de implementaciones de esta materia que yo creo que también puede dar luces de cómo hacerlo, porque en definitiva, ¿cuáles son las principales críticas de la participación? Primero son las instancias en sí mismas, en que y la posibilidad de realizar observaciones de parte de la comunidad en distintas instancias para la elaboración de normas, de planes, en el mismo CIA, en la elaboración de políticas, incluso de instrumentos de planificación territorial. Pero para eso, para poder realizar observaciones, se requiere información adecuada, fácil, simple de entender por parte de la ciudadanía, y ese es un primer punto. Entregar esa información a tiempo y de forma adecuada. El segundo punto que yo creo que es bien crítico en nuestro país es el de cómo se consideran estas observaciones en el proceso de toma de decisiones, en la definición de una política, en la definición de una norma. Muchas veces las personas participan sin saber cuál es el efecto que va a tener su observación o su participación. Y eso resulta muy frustrante, porque en definitiva sabemos que las personas que participan, sean sociedad civil, juntas de vecinos, individuos, se están dando un tiempo extra a sus labores cotidianas. Es un deber cívico. Y por lo tanto priorizan dentro de sus actividades el participar en la política pública. Y luego de ello no existe necesariamente una respuesta adecuada de parte de las autoridades de cómo esas observaciones se consideran o se tomaron en cuenta en la definición de políticas, normas, planes o incluso en el CIA. El CIA, bueno, es un caso especial porque allí el sistema de participación está mucho más normado y por lo tanto es un poco un ejemplo distinto a lo que acabo de mencionar. Y avanzando también hacia mirar el trabajo del proyecto de nueva constitución, están ahí los derechos de la naturaleza que aparecen en el borrador, que tienen que ver con democracia ambiental, defensoría de la naturaleza, tribunales ambientales, también el agua y el aire aparecen en este nuevo proyecto como inapropiables y más. ¿Qué visión tienes al respecto de comenzar a discutir e instalar también y que queden escritas como normas en la nueva constitución estas materias? Bueno, sí, ahí hay bastantes desafíos en la Convención Constitucional y en la nueva Constitución que se dice una Constitución ecológica. Hay desafíos en distintos ámbitos. Primero porque así como lo hace la Ley Marco de Cambio Climático en materia de cambio climático, como lo acabamos de mencionar, que es una cuestión transversal al Estado, la Constitución hace lo mismo en la temática ambiental. Es decir, sitúa la protección del medio ambiente y la naturaleza como una cuestión central, estructurante de nuestra sociedad. Y esto incumbe en materia de derechos, de deberes, de principios constitucionales que van a servir a interpretar las normas de nuestro ordenamiento jurídico, así como en acciones determinadas para exigir el cumplimiento de estos derechos y obligaciones, derechos de las personas y obligaciones de parte del Estado. Por lo tanto, yo creo que ahí se abre una puerta bien interesante de estas definiciones que estamos haciendo como sociedad, de dónde situamos la protección ambiental, dónde situamos este desafío de una transición hacia una economía baja en carbono dentro de nuestro modelo de desarrollo y dentro de nuestra forma de relacionarnos. Claro, finalmente es donde situamos el cuidado y respeto al medio ambiente también. Sí, Fran Castillo, ¿querías comentar algo al cierre? Solamente puntualizar antes de cerrar de que la Defensoría de la Naturaleza es un órgano autónomo que se establece en la Constitución, y como órgano autónomo, bueno, se proyecta que no debería tener ningún tipo de influencia política, sino que únicamente evocarse a las labores administrativas y de resguardo de derechos en materia de naturaleza. Entonces eso es muy importante hacer ese punto sobre la importancia que se le otorga constitucional a esta materia.
Y Pilar, antes de despedirnos, solo esto es un tema mucho más quizás comillas coloquial, pero que tiene que ver con las lluvias que acabamos de vivir en nuestro país. ¿Qué efectos tienen finalmente? ¿Ayudan a mitigar en algo la sequía o es un efecto muy puntual y no nos tenemos que ilusionar nada y solo agradecer haber vivido esos momentos de lluvia? Bueno, yo ahí no soy la experta en el tema de técnico de cuánta agua tenemos, cuánto nos vamos a, cuánto estas lluvias van a resolver el tema. Ahora, de lo que yo he podido observar de mis colegas científicos más expertos en la materia, no veo es una buena noticia, pero no es un cambio fundamental para la situación de sequía que estamos viviendo, porque en el fondo lo que está sucediendo, sobre todo en la zona central, no es una sequía que se ha prolongado, sino que es un cambio del clima. Un cambio del clima que se está transformando hacia un clima mucho más desértico y menos mediterráneo como hemos tenido hasta ahora. Y por lo mismo, la exigencia de adaptarnos a estas nuevas condiciones es sumamente relevante y una prioridad para la zona central particularmente. Toda la razón. Bueno, se agradece siempre la lluvia, pero también a mí me importa siempre ponerlo a foco, que una pequeña lluvia no ayuda realmente y hay que ser realistas en eso y, como bien dices, adaptarnos a este nuevo clima que estamos viviendo, especialmente en la zona centro del país. Agradecerte, Pilar, por esta conversación, por esta mañana aquí en El Mostrador en La Clave, que tengas un muy buen lunes. Que estés muy bien. Ustedes igual, muchas gracias. Buen día. Buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Bueno, y así rápidamente estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Nos queda media hora para seguir conversando y tenemos que hacer una breve pausa, pero como siempre tenemos un buen dato que compartir.